tardes a todas y a todos. Me llamo Alberto Rosón, soy de la Fundación Anselmo Lorenzo. Hemos coeditado este libro junto con la Fundación Andrew Ning y tengo el orgullo de presentarlo aquí en Mieres, en La Locura. Este es un libro no solo biográfico de Aquilino del Moral, sino también un poco del tiempo que a Aquilino Moral le tocó vivir. Y hablar de Aquilino del Moral es complicado, es complejo, porque Aquilino del Moral vivió prácticamente los mejores 80 años del movimiento obrero asturiano, ligada a su figura de manera continuada, prácticamente desde niño, al anarcosindicalismo y a la CNT, ya que en 1920 hubo un congreso sindicalista en Gijón, donde se reunieron las distintas sociedades de oficio que había en aquella época, y por la Felguera, por los metalúrgicos de la Felguera, ya estaba Aquilino Moral en aquel primer congreso de 1920, en el que estas sociedades obreras se adhirieron a la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Desde entonces, e incluso desde antes de 1920, la figura de Aquilino Moral estuvo ligada al anarquismo, al anarcosindicalismo, ya que él era de aquellos que pensaban que el sindicato es el lugar natural de organización de los trabajadores y que el sindicato se basta a sí mismo, es decir, no necesita de una élite dirigente ni de un partido que le dé consignas para organizarse y para plantear sus alternativas. Es decir, el sindicato se basta a sí mismo. Y con esta idea vivió Aquilino, con la idea de la necesidad de que todos los trabajadores se unieran y estuvieran unidos, más allá de discrepancias de cualquier índole, para luchar contra el capital, contra la explotación, contra la pobreza, y por un mundo mejor, más solidario, más armonioso, y donde los hombres y mujeres pudieran realizarse y ser felices. Él nació pobre, pobre vivió, fue un trabajador toda su vida y un luchador solidario toda su vida. Vivió, ya digo, desde la constitución de CNT en Asturias hasta las grandes luchas de los años 20-30, la revolución del 34 y la guerra de 1936, que aquí en Asturias se acabó prematuramente en octubre de 1937. Siguió luchando después, durante la dictadura. Y yo me imagino que en los primeros años 70 su situación moral debía de ser deprimente, en el sentido de que veía cómo aquella organización que tanto peso había tenido en el movimiento obrero estaba prácticamente desaparecida, hasta el punto de que se consideraba, allá por 1973 o 74, que el único CNTista que había en Asturias era Aquilino Moral. Afortunadamente no era así. Y lo que él ignoraba, igual que muchos otros ignoraban desde el exilio, es que había una nueva generación que desde la clandestinidad estaba reorganizándose. Afortunadamente, Aquilino pudo ver esa reorganización y pudo renovar sus esperanzas cuando la nueva generación fue a la Felguera a pedirle permiso, a presentarse y a pedirle permiso para usar los símbolos
la bandera rojinegra del CNT y el anagrama del CNT, para levantarlo de nuevo. Y Aquilino Moral se incorporó, porque nunca había dejado de estar en CNT, en esta nueva fase de reconstrucción. Yo le conocí en estos últimos años y puedo decir que efectivamente, como todos dirán, era un hombre bueno, un luchador solidario y un hombre ejemplar. Espero que, bueno, lo iréis viendo cuando posteriormente Miguel Ángel Fernández amplíe detalles de su biografía. Ahora dejo la palabra a mi amigo Ernesto Burgos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Voy a explicar un poquitín de qué va esto, porque supongo que hay gente que sabe qué es la fundación, que son las dos fundaciones que están aquí. Otros no, a mí supongo que me conocéis porque soy de Mieres, y a estos dos pues igual no, porque son de 20 kilómetros más allá. Entonces, aquí tenemos en la mesa Alberto Rosón. Estudió en el Instituto Bernardo Quirós, era un poquitín mayor que yo, y es el anarquismo y la CNT de Mieres. Detrás de la Fundación Anselmo Lorenzo está la CNT. La fundación son los que tienen el archivo, el gran archivo, el monumental archivo de la CNT, y yo creo que es mayor incluso que el de la OGT y que el del PSOE, y lo tienen en Madrid. Y entonces él y José Ramón Palacios, que estaba también, eran los dos compañeros en el Bernardo Quirós, yo los recuerdo de jóvenes, fueron los que resucitaron la CNT. Aquí en el caudal no existía la CNT prácticamente había un par de viejos ahí en Cenera y no había nadie más. Sin embargo, la Cerdera sí, la CNT fue un sindicato que había aguantado durante los años 30, durante la Guerra Civil. Aquí no existía eso, aquí, como sabéis, el sindicato mayoritario fue el SOMA de Manuel Llaneza y la UGT. Entonces, que estos chavales jóvenes intentasen recuperar la CNT era una cosa difícil y rara, ¿no? Yo en los primeros tiempos estuve en alguna reunión con ellos, pues de juventud. Recuerdo que había, no sé si te acordarás, había un llagar ahí enfrente de donde hicieron el hotel que está donde, no sé cómo se llama, Villa de Mieres se llama, hotel que está, que está aquí arriba, donde estaba la farmacia. Ahí había un llagar y ahí hizo alguna reunión en la que estáis vosotros. Y luego, pues, los que tenían que seguir en CNT siguieron, y los que éramos pequeños burgueses como yo, pues pasamos a otro lado y acabamos en el movimiento republicano, ¿no? Ellos siguieron, ellos pasaron por comisaría, llevaron palos y todo el asunto. Mucha gente quedó por el camino y aquí hay estos dos mierenses, él y Palacios, que siguen con eso, por lo cual es muy loable, y siguen adelante con la Fundación Anselmo Lorenzo. Miguel Ángel pertenece a la Fundación Anderunín. La Fundación Anderunín, detrás de ella está el antiguo trotskismo de la transición, las diferentes líneas, la LCR, la LC y otros mil escisiones de las que suelen participar los trotskistas. Pues yo todavía se finio. Cada vez que se reúnen tres trotskistas salen otros partidos. Entonces, ya sé. Hubo un partido histórico durante la Guerra Civil que fue el POM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que curiosamente después de la muerte de Franco no se volvió a hacer. El gran partido, el santo del trotskismo y de la izquierda comunista aquí en España, nadie se terminó resucitado, no salió adelante la reconstrucción, fue cuando se hicieron las ligas. Entonces la Fundación Anderunín son los herederos de lo que tenía que haber sido aquel POM, ¿no? Son los que se encargan de recuperar la memoria de Lenin, por supuesto, y de todos los militantes. Bueno, aquí en Mieres había dos partidos que dieron origen al POM en el año 35, surgieron en el año 30, partidos comunistas. Cuando en el año 1921, desde Rusia, se forma la Tercera Internacional, nacen los partidos comunistas en toda Europa y aquí en España, partidos comunistas a los que van mierenses y gente de Sama y tal, se desplazan a Moscú a ver lo que pasa allí, a traer la información aquí a los socialistas, a ver si se suman la gente de aquí a lo que está pasando en Rusia o no. En un principio hubo gente que se sumó y salieron los partidos comunistas y el Partido Comunista de España, que sale de dos partidos más pequeños. Bueno, estoy hablando de los años 20. Esos partidos avanzan y en el año 1930 hay mucha gente ya, muchos comunistas, que se dan cuenta que lo que está pasando en Rusia se parece bien poco a lo que quería Lenin, a lo que era el comunismo de verdad, ¿no? Y luego va a llegar Stalin y va a poner otro patés arriba y convertirlo en
en una monarquía comunista, como la que hay en Corea y la que se pasa en el cargo de secretario del partido de padres a hijos. Stalin sabemos lo que fue un dictador que persiguió a esta gente. Entonces, los partidos de izquierda comunista aquí en España son dos, la izquierda comunista y el bloque obrero campesino. Y esa gente sí tienen aquí en Mieres una estructura. Aquí en Mieres está Manuel Lebrosi, al que tenemos hecho un monolito ahí en la villa, y donde celebramos cada octubre del 34 un homenaje a él y a todos los que participaron en la Revolución de Octubre. Está Marcelino Madalena, que os sonará también, aunque tiene todavía familia aquí, y también hicimos un homenaje a Mieres. Está Crisanto Romero, el padre de Florentino Romero, nuestro amigo de la tertulia dominical que falleció. Esta gente, la gente del bloque, que cuando se unen dan origen al POU. Sin embargo, Aquilino Moral es de la otra cuenca. Aquilino tiene, cuando pasa la guerra civil, y pasa el 34 y pasa la guerra civil, no marcha al exilio como pasa con otros, sino que se queda en la Felguera. Entonces la Felguera mantiene viva la bandera del POU y la bandera de la CNT hasta que la recoge esta gente que era más joven, en un momento que a mí me parece especialmente emocionante. Yo puedo decir, hace unos cuantos años el Ateneo Obrero de Gijón editó las memorias que había escrito el propio Aquilino en un folletín pequeño, y fuimos a presentarlo a Felguera. Yo estuve en aquella presentación. Yo Aquilino conocía de un par de veces, de haber hablado con él en la época que contaba antes, pero bueno, yo estaba de aquella, tenía el trato con los de Gijón y fui a la Felguera pensando que me iba a encontrar pues, un acto como este de aquí, ¿no? Con 20-30 personas. Cuando se hizo aquello allí, la sala estaba llena de gente y había gente de pie alrededor. Entonces yo me di cuenta de la importancia que tenía el personaje. El otro día, cuando presentamos la primera presentación que se hizo de este libro, que hizo ahora Miguel Ángel, en el que recopila la biografía de él, la misma historia. Fuimos a la Sociedad de Festejos de San Pedro y estaba lleno de gente y gente de pie. Quiero decir que Aquilino el personaje, el obrero bueno y luchador por excelencia de la otra cuenca. A mí me gusta que se conozca en esta, porque aparte es un hombre que es muy heterodoxo, una palabra que me gusta, no se casó nunca con nadie. El resto de la gente que había aquí cuando la transición, esta gente que dio frente al antiguo POU, Marcelino Madalena, por ejemplo, Crisanto Romero, siguieron siendo de la izquierda comunista, pero al mismo tiempo mantuvieron el contacto con la gente del PC, que aquí era hegemónica. Crisanto tenía una librería que vendía al frente del Instituto de Previsión, ahí, y ahí vendía prensa, y debajo vendía El Mundo Obrero, que era del Partido Comunista. Él no era del Partido Comunista, era el antiestalinista. Sin embargo, llevábase bien con ellos porque era lo que había aquí, era la izquierda que había y era la unión. No sé. Otra situación diferente era la de Aquilino. Aquilino mantuvo la CNT allí porque la CNT tuvo muchísimo arraigo, hay familias que sigue teniendo ahora. Ahora mismo, aunque esto a nosotros no suena chino, que era la propiedad de caudal, la CNT de la Felguera mantiene dos locales abiertos. Tiene un local que ya es el Centro Obrero de la Justicia, heredero de un centro enorme que había en los años 20 y 30, del que Aquilino era bibliotecario, que tenía miles de libros allí, y tenía también un montón de afiliación, que luego fue incautado por la guerra civil y hicieron un colegio de frailes, el colegio de frailes que hay en la Felguera, que es la antigua justicia. Bueno, pues la CNT ahora mismo tiene este local y otro local más que abrieron también allí. Es decir, que hay un sindicato que allí pues tiene cierta pujanza y se mueve y organiza cosas. Aquí no. Entonces, como no me enrollo más, y al que se enrolle aquí Miguel, me pasé ya la palabra porque lo que tiene que hablar ya del libro, y yo más o menos lo que hice fue presentar a los personajes y a las dos fundaciones para que sepáis la unión que hay entre las dos y por qué se edita este libro, porque Aquilino reúne en él las dos cosas. Es anarcosindicalista, y sobre todo, y está en el POU, aunque Rosón diga que tiene, pero la cuestión, si hay tiempo después la vemos, el problema que hay, ya que estamos hablando de época de clandestinidad, y Aquilino escribió en el POU mucho, en un periódico que tenía, que era La Batalla, el periódico desde el POU, y escribía con un seudónimo, que era Eduardo Guzmán. Entonces muchas veces todo lo que escribió allí está tapado por el seudónimo. Es que escribió poco, ¿no? Escribió Eduardo Guzmán. Entonces aparece en muchos sitios, y de hecho hay documentos en la Fundación Barreiro en la que se ve como hay una relación con los socialistas. En los años 60 intenta hacerse una alianza sindical española, una reconstrucción de lo que había sido los años 60, 1960, de lo que había sido el 34, y cuando habla la UGT y el PSOE y tal, con la CNT,
CNT, hablen con él y cuando lo definen, es un hombre que está en la Felguera ya mayor, los años 30, porque mueren muy mayores. Aquilino, estamos hablando que lo conocimos nosotros en los años 70 y nació en el año 1893, ¿no? En el 93, era mayor y estuvo hasta última hora, el hombre poniendo pegatines, y después por la calle y iba poniendo pegatines de la CNT, y tenía ya un montón de años. Pues, ¿qué estaba diciendo? Nada, casi te paso la palabra ya, porque estaba diciendo que es el obrero por autonomía de la cuenca de la Felguera, de la cuenca del Alón, y está muy bien que lo recuperemos aquí nosotros ahora porque nos pone en el enlace con esta gente de izquierda comunista de aquí de Mieres que sí conocemos más y que ya homenajeamos aquí. Entonces, vamos a ver de lo que trata el libro. Bueno, tiene razón Ernesto, cuando nosotros hicimos la presentación mundial de este libro que tenéis aquí en la Sociedad de Festejos de San Pedro, aquello estaba lleno. Y no estaba lleno para vernos a Rosundo y a mí, evidentemente. Estaba lleno porque la memoria de Aquilino todavía pervive y nosotros queremos además prolongarla. De hecho, tenéis por ahí en una esquina una hoja para recoger firmes porque estamos intentando convencer al Ayuntamiento de Langreo de que el nombre de Aquilino Moral figure en una calle, figure en el callejero. Ya veremos si en una calle o un parque o lo que sea menester. ¿Y por qué razón? Porque Aquilino es el prototipo de obrero que trabaja al pie del alto horno, trabaja, como contaba en un informe Pedro Duro y Benito, 12 horas diarias. Pedro Duro y Benito, el gran patrón de lo que luego se convirtió en la empresa Duro Felguera, trabaja 12 horas diarias y después de que trabaja esas 12 horas sigue trabajando por la clase a la cual pertenece. Y podemos definirlo como un paisano en el sentido que nosotros entendemos como un paisano. Una persona de palabra, fuerte en sus posiciones. Si os fijáis en las fotos, en las pocas fotos que tenemos de Aquilino, está firme sobre los pies y con una actitud de saber qué es lo que se trae entre manos, pero a la par tremendamente respetuoso con aquellas personas con las cuales él tenía divergencias. Era un profundo polemista. De hecho, una de las últimas polémicas, ya cuando ya es mayor, la tiene con un joven profesor universitario de la Universidad de Oviedo, que escribió un libro sobre el movimiento obrero que contiene muchos errores. Y cuenta él, Antonio Masí. Está hablando ni más ni menos que del ilustre catedrático que nos abandonó hace poco, que escribió aquel libro sobre el movimiento obrero, que fue el paradigma al cual se centró muchas de las investigaciones posteriores. Estamos hablando de David Ruiz. Era aquel joven profesor universitario que había escrito un libro con muchos errores. Y polemizaba con todo Cristo bendito. Lo mismo se peleaba con Vázquez Prada, que escribía tonterías en la región, que polemizaba con sus propios compañeros, que discutía con aquellos jovenzuelos que parábamos por el Ateneo de la Felguera, que estaba en la calle Marqués de Bolarque, y donde intentaba el hombre, en la medida de lo posible, hacernos aposentar un poquitín. Es decir, todos aquellos revoltosillos que andaban por allí, decía, hay que pensar las cosas, estudiar, trabajar. Fundamentalmente, la vida de Aquilino y el prototipo del trabajador asturiano de aquellas épocas. Aquilino nace en una época dura. Empiezo el libro diciendo Asturias no era la Arcadia, porque el reflejo de la situación exacta de cuando llega Aquilino al mundo está escrito en la aldea perdida de Palacio Valdés. Palacio Valdés explica esa transformación de la geografía física, humana, social, laboral, que significa la industria. A finales del siglo XIX se vivía, hasta mediados del siglo XIX, en Asturias se vivía de la agropecuaria, malamente. De hecho, hay un ejemplo del Manifiesto del Hambre que escribe el Marqués de Camposagrado, que tenía como principal ocupación en su vida andar cazando, pero ve una situación de tales características en sus propios esclavos que tiene alrededor, que escribe un texto dramático que recientemente, porque ya menos recientemente, reeditaron aquí en el instituto, y yo tengo un ejemplar que muy amablemente me cedió Ernesto.
no llegaba para comer en las casas, pero de repente llega la industria a través de la minería y a través de la siderurgia y empiezan a entrar en casa salarios importantes y además todos los meses. Eso cambia radicalmente la relación humana. Sin embargo, no quiere decir que el hecho de que cobraran un salario comieran de verdad. A pesar de todo, no llegaban a final de mes. En cualquier caso, eso lo único que significa es que la gente empieza a organizarse poco a poco y empieza a ver huelgas ya casi nada más a ver las fábricas y les mines ya empieza a haber huelgas por aquí de todo tipo de condición hasta el año 36 o 37, que aquí nos paren por la fuerza. Esto fue un movimiento continuo. Aquilino no pudo estudiar, como pasaba en aquellas épocas. Los niños, en cuanto levantaban 4 palmos y podían tenerse de pie y aguantar un poco peso, metíamos a trabajar. Primero, de manera un poco extraña, una de las cosas que recuerda Aquilino es cuando se dedicaba a apañar carbón, que era una cuestión muy extendida desde entonces. La gente iba a rebuscar a las escombreras para tener carbón, para poder calentarse en casa, incluso si acumulaban un poco más, poder venderlo. Los niños más valientes subíanse a los vagones del ferrocarril de Langreo y tiraban abajo y venía la madre con un pasio recogiendo para poder tener en casa para calentarse. Al poco tiempo, cuando ya tiene un poco más de fuerza, empieza a trabajar con los albañiles. Siempre se acordó de la dureza de aquel trabajo. Hasta que, por fin, cuando ya tiene 15 años, el padre lo mete a trabajar en lo que en Langreo siempre dijimos la fábrica. La fábrica era la industria siderúrgica de Duro y compañía, que posiblemente muchos de vosotros conoceréis la historia, pero es una historia muy curiosa porque está escrito todo lo que tenemos escrito de Duro y compañía y de Pedro Duro, el gran patrón, está escrito siempre desde el punto de vista de la patronal. Va siendo hora, y por eso nos metemos nosotros en estos telares, de que se escriba desde el punto de vista de los trabajadores. Pedro Duro y Benito es un riojano, él procede del pueblo de Lieva, en la Sierra de Caneros, y la familia de él hizo algo de dinero, primero traficando con ganado, luego tienen unas inversiones en bolsa, entre otros el ferrocarriles, donde estaban metidos la familia real y el duque de Brianzas, hacen algo de dinero y entonces deciden, hacen un análisis y deciden que sería muy bueno invertir en la siderurgia, que en España prácticamente no existía. Él recorre la mitad norte de España y encuentra un sitio que es absolutamente perfecto para montar la factoría. Encuéntrase una zona entre los ríos Nalón y Candín, una zona inundable que tiene tofelechos, por tanto no tiene ningún valor desde el punto de vista agrícola, y empieza a comprar los terrenos en un principio de una manera barata. Luego ya los paisanos danse cuenta que había un yoncu de La Rioja pagando mucho por todos los felechos y suben los precios. Pedro Duro se queja muy amargamente a su hermano de que los campesinos de aquella zona habían subido los precios porque entonces ellos estaban dificultando la llegada del progreso. El progreso de su familia, pero no de la de ellos. Al mismo tiempo, en el sitio donde él compra lo que llama el Pradón de la Foguera, de ahí sale la carretera carbonera que va directamente a llevar al museo, que fue la idea de Jovellanos de que se pudieran sacar los productos de la minería de una manera fácil a embarcar. Y ahí exactamente empieza la línea del ferrocarril de Langreo, exactamente delante de la fábrica. Por tanto, terrenos baratos, mano de obra abundante, acostumbrada a trabajar duro, una línea de ferrocarril y una carretera a su disposición, el sitio perfecto. Más 2 ríos que producen todo el agua que puedan necesitar para su vida. ¿Por qué razón se monta una siderurgia en tierra de minería del carbón y no en tierra de minería del fierro? Porque para producir el acero la proporción es de 3 a 1. Hace falta 3 toneladas de carbón para sacar una tonelada de acero. Por lo tanto, es más barato ponerlo al lado de esto. Por cierto, para los que estéis por aquí de la zona de Ayer y alrededores, decir que lo intentaron convencer de que montara la factoría en Ayer, pero no lo hizo porque el carbón vegetal, que era el que se manejaba allí, tiene menos capacidad calorífica que el carbón de piedra, que ya el que tenía abondo en el sitio donde está. Y ahí entra a trabajar, empieza a trabajar a Aladino con 15 añinos, y ya al siguiente día de estar allí ya empieza él a tener sus primeras ideas sociales. Cuenta cómo los veteranos de la fábrica iban
cada día que en el momento que cobraban iban aportando una pequeña cantidad para mantener una sociedad de ayuda mutua de los siderúrgicos, de los metalúrgicos, que se llamaba La Justicia. La Justicia da los primeros pasos en 1901 y en 1905 ya tiene el magnífico edificio que podéis ver malamente aquí. Y digo malamente porque no hay más que una foto de ese edificio y una foto que ya es reproducción de reproducción de reproducción, y lo que conseguimos para poder ponerlo en la portada, que se viera un poco, era que un amigo nuestro que se llama Mandy Braña, que es un buen dibujante, nos hizo un trabajo a plumilla que está aquí reflejado. En el Centro de la Justicia, como muy bien explicaba Ernesto, fue creciendo y era una sociedad muy potente que llegó a tener este edificio, con un edificio de dos plantas, 200 y pico metros cuadrados, con toda clase de equipamientos, y que tenía, según acrediten cuando ellos reclamen posteriormente el patrimonio sindical, después del año 75, tenía aproximadamente unos 24.000 ejemplares de libros. Y ellos describen en qué consistía esa biblioteca, y estaban desde libros de texto hasta libros profesionales de la minería, de la siderurgia, de todo esto, y libros, por decirlo de alguna manera, de entretenimiento, novelas y demás. Esos libros fueron muy útiles después de que el 21 de octubre del 37 entraran las tropas del cuerpo del teniente coronel Feano en Langreo, porque hizo un otoño muy duro, y entonces establecieron allí un tabor de regulares y se entretuvieron en quemar los muebles y los libros para calentarse durante ese otoño tan duro. Bien, Aquilino entra en Aduro, al poco tiempo ya está trabajando por el Centro de Ayuda Social de la Justicia, y a partir de ahí ya empieza a dedicarse a la vida sindical de una manera intensa. Tan intensa que lo veréis en todo el libro, el recorrido y el mismo recorrido del movimiento obrero de Asturias durante esos años hasta los años 70 y tantos. Y por tanto el paradigma de cómo puede ser un militante obrero en aquella época. Aladino tenía la costumbre, Aquilino, que es lo que se dice, ¿no? Aladino, cajón y manto. Con perdón por borrarlo. Y eso que llevo trabajando con él que se lleva un tiempo, pero bueno, ya me perdonará. Aquilino era un hombre que, a pesar de no tener estudios, fue muy estudioso, y ya desde el principio empieza no solamente a estudiar y a polemizar con los compañeros, sino a escribir en periódicos de creación propia o periódicos que hubiera de privado. Y este trabajo, dentro de todo lo que se mueve en el movimiento obrero asturiano, hay cuestiones que en el libro paso por ellas un poco de puntillas, porque no es necesario explicaros a vosotros todo lo que fue la huelga general de 1917, aunque seguramente algún redactor de la Nueva España sí, porque el otro día transformaron la huelga general del 17 en el 37 y destrozaron el titular a un artículo que escribió Ernesto, muy guapo por cierto. Hay otro hecho anterior que me parece suficientemente representativo y que luego tuvo unas consecuencias muy importantes, y es la huelgona de 1912. Hablar en Asturias de la huelgona no quiere decir nada, porque aquí hubo huelgones de todo tipo y condición. Todavía antes estuvimos discutiendo sobre cuál era una que llamábamos en Langreo la huelga de los 9 meses. Esto era una costumbre muy habitual, porque la gente peleaba duro, era solidaria, y además tenía unas cajas de resistencia potentes, lo que les permitía desarrollar las luchas de una manera bastante eficaz. En el año 1912, en uno de los talleres de una empresa que había comprado Pedro Duro, que era lo que nosotros llamamos allí los talleres del Conde, porque los había creado el Conde Sisto, que era un suizo que vino a invertir aquí y junto con otro landreano invirtieron en ese taller. Era el taller que se llaman allí los talleres del Conde, los talleres de fundición, porque era una fundición famosa en Asturias porque hicieron allí las campanas de Covadonga. Parece ser que eso tiene una importancia histórica muy grande para todo nuestro oficio. En ese sitio, en los talleres del Conde, había una costumbre que era la que había en todos los talleres en aquella época,
que hay que trabajar en 12 horas diarias, pero de vez en cuando era necesario doblar. El jefe de ese taller, el responsable, el maestro del taller, era un tal Palacios que tenía muy mala fama entre los trabajadores por déspota, tratarlos muy mal. Entonces, en un momento determinado llegan los trabajadores y dicen, oye, hay que doblar. Y él dice que mira, que no, que doble tu vuela. Nosotros estamos hartos de aguantante, no doblamos. Como consecuencia, impones una sanción. Los trabajadores acuden al jefe de la factoría, que él, con muy buen criterio, decide que, hombre, tampoco los trabajadores era costumbre que doblaran, pero tampoco era obligatorio que tuvieran que doblar siempre que se les ocurriera a los patronos. Entonces, levanta la sanción. El otro, muy larinamente, lo que hace a los trabajadores que se negaron, quita ellos la prima de producción, pero no ellos dicen nada. Cuando llega el momento de cobrar, encuéntrense con que les falta dinero de la paga. Vuelven otra vez, danse cuenta de por dónde viene el problema, vuelven otra vez al jefe de la factoría, pero este ya parece que era dejar mal a su maestro de taller y entonces mantiene la sanción como está. Como consecuencia, paren la factoría y a partir de ahí se extiende como un reloj de pólvora con otras reivindicaciones, tanto de carácter económico como del tema de la subida de alimentos, como de carácter laboral y demás, y al final esto convierte en un gran movimiento que paraliza toda la metalurgia del Valle del Navón. Llega un momento en que ya se produce cansancio después de 6 meses, empiecen a agotarse les arques de la caja de resistencia y está habiendo ya fame en las familias. De hecho, ya hay niños que lo saquen de la azoguera para otros pueblos para que puedan comer. Se produce una asamblea en la cual la CNT propone a la UGT, que era quienes tenían la mayoría en la minería, decir, nosotros ya llegamos al tope, la única forma de doblar el brazo a la empresa y que además de la metalurgia para la minería. En aquel momento Manuel Llaneza en un principio cede algo de su caja de resistencia para la huelga, pero cuando eso ya se agota llega un momento que dice que, bueno, que tácticamente hay que considerar siempre las cosas, las movilizaciones hay que hacerles paganales, etcétera, etcétera, y al final no paren la minería. Con lo cual se produce una derrota de los trabajadores de dimensiones bastante considerables. Y ese hecho de que la minería no fuera solidaria con la metalurgia va a durar en la memoria de los trabajadores durante mucho tiempo, porque la empresa tiene con ellos una actitud de represalias terribles, cierra la factoría y despide a todo el mundo. De tal modo que dice, todo aquel que quiera trabajar tiene que volver a solicitar el reingreso a una empresa. Cuenten en el noroeste cómo la empresa tuvo que reforzar la plantilla administrativa para atender a todos los trabajadores que llegaban a pedir el reingreso. Cuenta cómo a la entrada de la factoría hay una cola de más de 600 trabajadores el primer día esperando a ver si los admiten o no. Aprovechando esa circunstancia, la empresa hace una selección y echa fuera a todos aquellos que consideraba revoltosos. Era una cosa muy habitual en aquellos tiempos. Ernesto nos contó varias veces cómo en Fábrica de Mieres funcionaban los despidos selectivos y las listas negras. Esto era lo peor. No solamente te echaban del trabajo, sino que había una lista que circulaba por toda la patronal y decía, fulano, menganos y gitanos, no los cojáis, que os revuelven el telar. Entonces, Aquilino encuéntrase en una circunstancia terrible, ¿y ahora qué hago yo? Y la solución de que va a trabajar a la minería. Y produce una circunstancia curiosa, porque la mina a la que va a trabajar Aquilino, como tantas otras cosas en aquel valle, y es también propiedad de una compañía. Entonces él cuenta que pudo trabajar en la minería porque utilizó un nombre falso. Y una cuestión un poco creíble, porque si en la Azoguera al día de hoy nos conocemos todos, en aquella época más, entonces cualquiera sabría quiénes eran aquellos que entraron a trabajar en el pozo. Y es bastante más probable que el hecho fuera que necesitaban mano de obra profesional, auténticos trabajadores, y entonces los admitieron y quedó como por ahí el castigo de que los echaran del otro lado. Pero claro, esa historia tiene luego una consecuencia sindical. Aquilino, cuando llega a trabajar a la minería, lógicamente tiene que dejar de ser militante del sindicato del metal, que se llamaba La Justicia, y pasa a ser militante del sindicato, no del sindicato,
vamos a hablar con propiedad, del centro de ayuda, del centro de colaboración, del centro de solidaridad que había en aquellos momentos en la minería, que era el Despertar del Minero. El Despertar del Minero, cuando Aquilino llega allí en el año 1912, de un sindicato que poco a poco va a ir derivando hacia las posiciones de la Unión General de Trabajadores. De hecho, este sindicato a la larga terminará convirtiéndose en el Sindicato de Obreros Mineros de Asturias. Estas divergencias que ellos ya venían calentucos de cuando la UGT no los había apoyado, cuando Llaneza no los había apoyado en la huelga anterior, cuando lleguen allí empiezan a encontrarse diferencias, terminen rompiendo y entonces constituyen otro sindicato que se llama el Porvenir Social. Cuenta Aquilino que ese sindicato, que luego se convertiría en el Sindicato Único de Mineros de Asturias, es decir, el SOMA y el SUMA, llegó a tener en aquel momento 3.000 afiliados, y él dice literalmente, lo cual alarmó bastante a los socialistas. Esas mismas diferencias sindicales en cuanto a cómo mantener las huelgas, las luchas y la historia de la acción directa o la negociación con la patronal y todo esto van a seguir en los conflictos posteriores con mucha claridad y va a tener sus repercusiones en octubre del 34. Cuando en octubre del 34 se lanza la idea de la Alianza Obrera, hay un sector importante de los metalúrgicos de la Felguera que dicen: ¿a dónde vamos nosotros a aliarnos con los del OGT que cada vez que hay una huelga nos dejen empantanados? Sin embargo, bueno, al final ganaron las posiciones unitaristas. De hecho, Aquilino durante toda su vida fue unitarista. En aquellos sitios donde estuvo siempre habló una vez y otra vez y otra vez, y con esta persistencia que lo caracterizaba, con esta cabezonería de barrio, que los obreros teníamos una causa común y teníamos que defenderla comúnmente. Así que a lo largo de todo el tiempo, él está siempre intentando construir mecanismos unitarios. Ejemplo, entra en el penal de Burgos, penal de los penales, la cosa más dura de la que la gente tiene informes de aquellas épocas. Y al poco tiempo de estar allí, ya está constituyendo la alianza sindical entre los que estaban en el penal. Sale posteriormente, empieza a reconstruirse el movimiento obrero asturiano, y en los años 60 Aquilino ya está a la cabeza de aquellos que están defendiendo la alianza sindical. Y es necesario, a partir de los golpes de los años 60, que se monten cajas de solidaridad, se monta el Fondo de Solidario de Asturias, que luego se transformaría en FUSOA, y allí está Aquilino entre los que trabajan por ello y entre los que recauden dinero y lo reparten entre la gente que lo necesita, los represaliados y demás. Y permanentemente estuvo en la cabeza de él siempre esa idea de la unidad. Bien, en el año 36, en el 21 de octubre, entran los tropes nacionales con gran pompa y boato en la Felguera, y un mes después, el 20 de noviembre, van a detener a Aquilino. ¿Dónde lo detienen? Donde tuvo toda la puta vida, en el trabajo. Estaba en el tallo. Van a buscarlo a la factoría y allí lo detienen y lo lleven. El primer informe que se escribe sobre él, de que cómo es posible, dice el que escribió el informe, cómo es posible que un rojo de tales características no esté detenido todavía. Y a partir de ahí empieza ya un proceso bastante singular, como fueron todos los procesos estos de parodia de la justicia que hacía el franquismo, donde hay un primer expediente, hay el fiscal parece que eso ya es insuficiente, vuelve a reabrir y abre otro expediente, y es muy curioso porque ese expediente, primero, el que lo elabora escribe de mala manera, sin tener ni idea de lo que está hablando. Por ejemplo, dice que lleva un peligroso militante de la CNT y del Partido Trotskista. No sabe que es esa historia, pero lo escribe así. Y luego todos los que vienen a testificar, a reforzar ese criterio, hacen un escrito exactamente igual y con las mismas faltas de ortografía, en el que se dice que era un elemento peligroso. ¿Cuál es el elemento de carga? Aquilino nunca estuvo en el frente. Aquilino siempre estuvo trabajando.
los revolucionarios decían que la siderurgia había que mantenerla. De hecho, en el 34, mantener los altos hornos funcionando fue muy importante porque permitió aportar material para la revolución. Todos visteis, me imagino yo, las fotos de los camiones que salían blindados de la factoría. Era un blindaje un poco de andar por casa porque eran pedidos unos chapes bordes delante, pero bueno, supongo que serían eficaces para aquellas cuestiones. En el 34 no estuvo en la revolución, él hizo su trabajo en el trabajo. En el 36 no va al frente, está al pie del tallo, allí en el Alto Horno. Y cuando lo detienen, allí sigue. Entonces no tienen nada de qué acusarlo. Entonces acúsanlo de ser un peligroso militante cenetista y trotskista y acúsanlo de que en el año 36, de cara a las elecciones, anduvo recaudando dinero y los de la derecha sintiéndose presionados por él. Es que un hecho también muy significativo porque dentro de la CNT, que en muchos momentos hubo posiciones antipolíticas, ahí consideren que era muy importante participar en esas elecciones porque lo que estaba en juego era un gobierno que pudiera dar una amnistía a todos los represaliados del año 34 y entonces trabajan activamente. Aquilino cuenta como él, bueno, nunca había participado en ninguna cuestión electoral, pero en ese momento parece muy importante poder sacar a los compañeros a la calle. Entonces participa y él pone alma, corazón y vida en todas las cosas como siempre. Y entonces algunos de la derecha dicen que se sintieron presionados por él por aquello y él lo pone en esta cuestión. Bien, hay una farsa de juicio y termina con cadena perpetua. Esa cadena perpetua significa ir en aquellas épocas de penal en penal y entre ellos pues, en el penal de Burgos, donde tienen una vida bastante complicada. Entre tanto, teniendo en cuenta todos los problemas que está teniendo, los sufrimientos y todo esto, la mujer empieza a moverse a ver cómo lo puede mitigar y dirígese a unos familiares que ella tiene en Llanes que son del régimen. Entonces dirígese a ellos a ver si hay alguna posibilidad de mitigar en algo esta cuestión. Y se adjunta eso está rapado en el Consejo de Guerra, hay determinados elementos de la derecha, de la Zuguera, que testifiquen a su favor. Y estos testimonios vienen en unos términos muy parecidos unos de otros, en los que vienen a decir, en la época tal de revolución o la época tal de actividad revolucionaria, nosotros tuvimos un problema y con ese problema que nos parecía muy grave, acudimos a Aquilino y él ayudó a que el problema no fuera tan grave. Más o menos, cada uno tiene una historia en ese sentido. Y ahí hay firmes de derechosos históricos de la Zuguera, algunos, todavía hay un Grecier que firma artículos muy de derechas en la Nueva España que podéis tener el disgusto de leer de vez en cuando. Gente de esa familia, o gente como otro apellido, que esto además siempre lo cuento porque lo de este fue desfachatez. Había una familia de apellido Leguina que cuando yo los conocí tenían una ferretería, pero en el 34 tenían una zapatería, una tienda de venta de zapatos. Entonces esto produce el estallido revolucionario y lo que hacen es escaquear la mercancía, retírenla del comercio para ponerla a buen recaudo. Los descubren y claro, cuando los descubren ellos llevan el gran susto, dicen, ahora estos ahora van a matarnos. Y entonces acuden a Aquilino y Aquilino dice, hombre, no está bien lo que hiciste, pero no llegó tanto como para mataros. Entonces intervienen en su favor y la cosa no pasa a mayores, ¿no? Entonces escribe con mucho sentimiento cómo Aquilino en ese momento lo salvó de un gran peligro y todo eso. Y entre esas firmes, y curioso, porque también testifiquen en su favor dos hermanos dominicos. Y esto acredita en buena medida esa bonomía que nosotros defendemos de Aquilino a todos los niveles, porque él colaboraba con todo el mundo. Con cualquier actividad que hubiera de tipo cultural en la Zuguera, particularmente luego en la posguerra, eso lo veremos con un poco más de detalle, allí estaba Aquilino. Fuera o no fuera de la su ideología o todo esto, porque él distinguía lo que era la cultura o las relaciones humanas de lo que era la batalla ideológica, en la cual era firme y duro en el combate. Él defendía sus ideas a machamartillo, pero él entendía que una cosa era defender sus ideas y otra cosa era las personas o la relación humana que se pudiera mantener ahí. Termina la condena,
parte del franquismo empiecen a reducir las penas, primero porque las cárceles estaban llenas y era muy caro de mantener, y segundo porque después del exterminio que siguió a la guerra civil hacía falta mucha mano de obra. Entonces van soltando a la gente de las cárceles. Aquilino vuelve para el pueblo y, por decirlo de una manera simbólica, a los 10 minutos de salir de la cárcel ya estaba reconstruyendo la CNT, ya estaba escribiendo en el periódico de la CNT Asturias, que se editaba en Francia, y ya estaba mandando artículos a La Batalla, que era el periódico del POUM, que también se editaba en Francia. Por tanto, fue un militante de principio a fin. Y es curioso el aspecto que reflejen de él las otras personas, sobre todo ese aspecto de militante obrero constante, de que estaba permanentemente en todas las peleas, en todas las cosas. Y es curioso además también, hay una carta de Brosi que antes mencionaba Ernesto, en la cual escribe a José Barreiro, que era un dirigente socialista que estaba también emigrado en Francia, y escribe y dice: esto de la alianza sindical que últimamente se está desarrollando por aquí en los años 60 no parece tener mucho contenido. Dentro de eso está trabajando un señor mayor que debe ser de la Figuera o de Sama, por ahí, que está en esta cuestión. Este señor mayor era 12 años mayor que Rossi, o sea, no había entre ellos una diferencia tan así, pero Aquilino, como era muy serio ya desde el principio, la primera imagen que daba ya era del viejo ya cuando era joven, o sea, una cosa muy así. García Rúa, que tiene varios capítulos de la relación con Aquilino, cuenta cómo, estando él en su casa, de repente se presenta un señor mayor que viene de la Figuera y que viene a hablar con él de la CNT y del POUM porque era amigo de su padre. El padre de García Rúa era Milión el Bombero, que murió en la lucha del 34, que era uno de los militantes de esta izquierda heterodoxa de la que hablaba Ernesto. Y Aquilino sin más, o sea, ya tiene que reconstruir todo y presentarse en casa de otro y dice: hola, yo era amigo de tu padre, a ver qué hacemos aquí. Y ya cuando trabajan en historias como los Comunes Revolucionarios de Acción Socialista, que era un intento de coordinar o de poner un poco en reunión al movimiento sindicalista de los anarquistas como el movimiento marxista de diferentes partidos. Y ahí otra de las actividades que tenían en ese tiempo era la actividad en Fusoa, donde era el tesorero, recogían dinero por todos los sitios, tanto de España como del extranjero, para cubrir las necesidades de los represaliados, de los presos, de los despedidos y todo. Eso tuvo mucha importancia cuando en las huelgas del 62, que recordáis que a una parte importante de los luchadores los echaron para afuera, mandaron los para el exilio español, para Valencia, para Soria, para esos sitios, ahí fue importante. Y en ese sentido, además, hay una cosa muy curiosa que en las relaciones de las personas que eran beneficiadas por la ayuda, porque especificaban muy claramente, con nombres y apellidos, a lo posible, de dónde venía el dinero y a dónde iba a parar. Y entonces entre ellos hay un tal José Ángel Gutiérrez, que os sonará, que recibió 2.000 pesetes por haber sido despedido en su momento, no me acuerdo de dónde, no sé si fue cuando despidieron de Insidesa o de Carlín, no sé, bueno, algún sitio en los que estaba él en plantilla. Posteriormente, Aquilino va manteniendo lo que pueda ser simbólicamente las banderas de la CNT y del POUM. Ahí, sí, vuelvo para atrás porque hay un hecho muy significativo sobre la personalidad de Aquilino, que por eso estamos insistiendo en que hay un personaje que merece tener un reconocimiento en el callejero, que tiene que ver con el final del Frente Norte. Cuando el Frente Norte empieza a caer, lo va cayendo progresivamente, San Sebastián, Bilbao, Santander, Valencia, Asturias, cuando empieza a caer hay un hecho que refleja exactamente la idea que tenía Aquilino y los rasgos humanos. Cuenta cómo en mayo de 37, cuando ya esto se estaba viendo que no iba la cosa muy bien, José Luis Arenillas, que era un cuadro del POUM, que era el jefe de sanidad en el País Vasco, lo llama para decir que están preparando la evacuación
y que le ofrece la posibilidad de ir él con su mujer y sus hijos en un barco, salir de España para ponerlo a salvo. Aquilino cuenta: llevaron ancianos, mujeres y niños a quienes había que librar del terror de los nazis que estaban sembrando el territorio vasco. Luis Arenillas preparó cabida para mí en uno de los citados barcos, y al comunicarle a mi compañera que podíamos irnos ella y yo con nuestros 5 hijos, pero no con el sexto, que por tener 16 años estaba comprendido en servicios auxiliares, es decir, estaba movilizado, no en el frente, pero sí en los servicios auxiliares de los movilizados, no puede abandonar el territorio, y entonces Aquilino dice que en solidaridad con su compañera que se niega a salir, él también se queda, con las consecuencias que luego posteriormente tendría que sufrir, penas de cárcel y maltrato. Esta era la humanidad de Aquilino, que además yo espero que luego en el coloquio nos pueda acreditar más José Manuel Barreal, que pariente de él, está casado con una nieta de Aquilino y fue conviviente no solamente físico sino ideológico durante mucho tiempo. De hecho, Aquilino hace su testamento vital y lo deposita en manos de Barreal, en el que dice: como yo, como todo el mundo, pues tendré que dejar de estar en este mundo, cuando tengáis que hacer las misas exequias, no quiero ver ni por asomo a nada que tenga que ver con la Iglesia Católica. Y además no solamente eso, sino que en el colmo ya de ser puntilloso con esas apreciaciones, dice hasta en qué periódicos hay que publicar la esquela. Es decir, publicar la mi esquela en La Voz de Asturias y en El Comercio. ¿Por qué razón? Porque los otros periódicos apestaban. La región era de extrema derecha y la Nueva España era del régimen. Por consiguiente, dice que no aparezca la mi esquela en ese hilo de víboras. Y entonces él sigue trabajando todo lo que puede, hasta que por fin llegan unos jóvenes universitarios que van a hablar con él, y aquí nos dan cuenta, y hoy no lo contó, pero debería haberlo contado, el momento emocionante en el cual ellos van a entrevistarse con Aquilino, cuya casa estaba abierta a todo el mundo aparecía por allí, tienen personajes que lo van a visitar de todo tipo y condición. Algunos de ellos reflejen esos hechos aquí. Entonces nos dan cuenta como cuando ellos fueron a hablar con Aquilino para pedir, por decirlo de alguna manera, el paso de los banderes y de los sellos hacia ellos que iban a continuar tal, Aquilino se emociona y llora en un acto de mucho sentimiento para ellos y para él. Aquilino tuvo la suerte de poder presidir el único meeting, el primer meeting autorizado, que no legal, que se hizo de la CNT en España, que fue un meeting que tuvo lugar en la sala de fiestas Manacor de la Febrera. Afortunadamente, en vida todavía pudo ver cómo se iba reconstruyendo el sindicato, y afortunadamente no vivió para ver luego cómo otros fueron destruyendo el sindicato poco a poco. En cualquier caso, nosotros seguimos insistiendo en su memoria, y quiero cerrar este acto, y luego hablaremos de lo que queráis hablar, con el colofón del libro, que lleva un párrafo de él que me resulta particularmente significativo. A pesar de haber conocido las incidencias enumeradas, es decir, todo lo que pasó en las cárceles y todo esto, de las que algunas me resultaron muy desagradables, sigo arrimando el hombro a la obra que creo el único camino para la redención de los desheredados. Muchas gracias. Bueno, sobre lo que comentaba Miguel Ángel del acto extremativo, esto tiene que ver con la forma en que se reconstruyó la CNT en Asturias, porque prácticamente, como dije, había desaparecido, que había el único CNTista que había en Asturias era Aquilino Moral, hablamos de 1933 o por ahí. Y por otro lado, pues había distintos grupos de gente trabajando, como era el grupo que estaba al
alrededor, digamos, de José Luis García Rúa, las comunas revolucionarias socialista, que era una organización que se definía como puente entre marxistas y anarquistas. Había gente que venía de OAC, como Marchena, que trabajaba en Nosa, en la zona de ayer, y que fueron de los, digamos, de los que empezaron a trabajar con las primeras comisiones obreras, antes de que Comisiones Obreras fuese instrumentalizada por el Partido Comunista de España, cuando las comisiones obreras eran comisiones elegidas en las asambleas libres de trabajadores, con misiones concretas o con una comisión concreta que realizar, bien sea para tratar sobre sueldos, bien sea para tratar sobre jubilaciones o cualquier otra condición del trabajo. Entonces, esta gente de OAC había cogido experiencia asamblearia de amigo en el inicio de comisiones obreras, y por otro lado estábamos los que éramos más jovencitos, que no éramos propiamente trabajadores, aunque sí éramos hijos de la clase trabajadora, hijos de trabajadores. Mi padre era electricista de aquí de Mieres, yo vivía aquí en Mieres. Otros eran hijos de jubilados, éramos hijos de obreros, a fin de cuentas, aunque éramos estudiantes, y que habíamos constituido grupos de estudiantes autónomos en torno a la Universidad de Oviedo, hasta llegar en un momento dado a ser el grupo de estudiantes mayoritario en la universidad, hablo de 1974, 1975. Y se produjo el encuentro entre CRAS, la gente que venía del anarquismo cristiano o de OAC, y los grupos autónomos de la universidad. Estuvimos en una reunión en Valladolid, donde se decidió crear grupos de relaciones en todas las regiones para reconstruir la CNT. Yo estuve en esta reunión con José Antonio Bregel, que era un trabajador de seguros de Oviedo, de CRAS, y nos pusimos en contacto para reconstruir la CNT en Asturias, y se creó un grupo de relaciones para crear, ir poco a poco creando los sindicatos de oficio, ¿no? Sindicatos de cada rama, en la medida que fuéramos creciendo. Y para, digamos, era una cuestión de educación, de respeto, acudir a la Felguera a visitar a Aquilino. Aquilino ya tenía relación con CRAS, y por eso José Antonio Bregel le conocía y ya había estado en su casa. En esta ocasión me pidió que la acompañara. José Antonio Bregel y yo nos unía una gran amistad, todavía en plena clandestinidad, y acudimos ambos a la Felguera, a casa de Aquilino, a presentarnos quiénes éramos, quienes constituíamos este grupo de relación, que nuestra intención era levantar la bandera de CNT de nuevo en Asturias y en toda España, por supuesto. Y fue entonces cuando lloró de emoción. Y lloró porque me imagino que él ya pensaba que la CNT se moría por ahí, que era el último, que no iba a ver más. Y entonces pudo ver que había una nueva generación, nuevas generaciones, porque realmente José Antonio era mayor que yo, Rúa era también mayor, Marchena también era una persona ya mayor, es decir, había gente joven y gente de mediana edad, había trabajadores, estudiantes y tal. Y lloró de emoción. Y de hecho, estos movimientos clandestinos de reconstrucción de CNT eran desconocidos incluso por mucha gente del exilio, que desde el exilio no podía percibir, ya que la situación en España era de clandestinidad, las cosas que ocurrían bajo tapado, evidentemente, porque ni siquiera hacíamos pintadas ni emitíamos prensa para ir tejiendo, para ir creando ese tejido asociativo que permitiera levantar a la CNT. Por
Por eso, cuando el mitin de San Sebastián de los Reyes, que de repente sorprendió a toda España, que la CNT llenase aquella plaza de toros, cuando se pensaba que la CNT era algo del pasado, algo que ya había desaparecido. Y esa sorpresa fue la que a Aquilino le hizo llorar de emoción. Gracias. Hay una cuestión, bueno, es que hay da para mucho, ya me diréis vosotros cuando cortamos y nos vamos. Hay otra cuestión en la que este hombre tuvo protagonismo, que fue la huelga de la construcción de 1977. Fue una huelga muy importante en el movimiento obrero asturiano y una vez más ahí se reflejaron las diferencias de criterio entre una forma de hacer sindicalismo mediante la acción directa con los trabajadores y pegados a ellos y a sus criterios, o esa otra historia de dejarles cosas en manos de los burócratas que tiran para adelante con ello. Esa huelga de la construcción es muy significativa. Alberto escribió un cachuto así de gordo, que llegó de verdad pesa, pero merece la pena leerlo. Yo leí con mucho gusto, porque además había algunas fases de aquella huelga de las que no me acordaba muy bien. Y dentro de ellas hay cuestiones tan significativas que yo creo que da una idea de cómo estaba la situación de la lucha de clases en aquel momento, como la siguiente. Informa Rubio Sañudo en una asamblea de la patronal. Si recordáis, los Rubios Sañudos son gente que tenía negocios en la construcción de alto nivel, y un Rubio Sañudo fue presidente del Real Oviedo en aquellos tiempos, es decir, era gente que se manejaba. Leo literalmente. Sañudo fue leyendo en voz alta los distintos puntos de la plataforma reivindicativa presentada por los 20. En un momento dado leyó: se pide que en las obras haya duchas con agua caliente, provistas de jabón de tocador y toallas de paño fino. Uno de los empresarios interrumpió: ¿dónde está escrito eso? Yo no veo ese punto en la copia que tengo. A lo que Sañudo replicó: yo sé que no lo piden, pero si nos van a dar por el culo, por lo menos que estén limpios. Este era el nivel de la patronal. Un nivel tan zafio que cuando al final hay un acuerdo, ellos van al ministro diciendo que ya el propio gobierno de UCD el que está echando abajo la economía, firmando acuerdos como estos. Porque claro, si los de la construcción consiguen una subida salarial y unas condiciones tan importantes, todo el mundo les va a pedir y van a echaros a pedir a todos ellos. No solamente tienen que pelear los trabajadores de la construcción con una patronal de estas características, sino contra sus teóricos representantes. Hay una pelea terrible en las asambleas por la cuestión de la representatividad, pero si la representatividad debe ser gente elegida por los trabajadores o deben ser las centrales sindicales que están en ese momento en crecimiento quienes lleven la negociación. Afortunadamente todo se va produciendo o va llevando hacia movimientos asamblearios y con delegados directamente electos por la asamblea, lo cual lleva a que algunos pierdan el norte. Y el Sindicato Asturiano de la Construcción de la Unión General de Trabajadores, que en aquel momento dirigía un viejo amigo nuestro que se llama Belino Pérez, redacta un panfleto en los siguientes términos: ante el anuncio de una huelga continuada en el sector de la construcción y cuyo comienzo está previsto para el jueves día 14, los trabajadores de construcción deben ser conscientes del gravísimo problema al que se verán acometidos ellos mismos y sus familias, por lo que os advertimos de la trampa que os tienden comisiones obreras y sus 20 boys, no caigáis en ella. Allí mismo, al mismo tiempo, os queremos decir lo siguiente. Primero, la huelga es completamente ilegal, por lo que no podemos hacer el juego a comisiones ni a los mismos empresarios que les permitirá el despido fulminante del trabajador. Esto es dando ánimo. Tercero, que intentarán crear cajas de resistencia con el propósito de coaccionar al trabajador que secunde la huelga y con el propósito de socorrerle, obligarle a afiliarse a comisiones obreras. Cuarto, el Sindicato de Construcción de Asturias denuncia que la citada comisión de los 20, unos están en el paro obrero y el resto de baja por enfermedad, con lo cual demuestran que estos señores no dicen la verdad ni a medio. Si
si aquello era el nivel de los empresarios, es que era el nivel de los presuntos dirigentes de los trabajadores. La caja de resistencia que se creó en aquella época estuvo todavía funcionando hasta 4 días, hasta el año 2000 y algo. El sindicato asturiano de la construcción de la Unión General de Trabajadores desapareció después de aquella huelga y solamente se reconstruyó a partir de los convenios de 1889-90, cuando se puso en marcha la Fundación Laboral de la Construcción, que llevó a mucha gente a reafiliarse al sindicato. A cambio, en ese momento la CNT creció de una manera exponencial, lo cual fue una alegría para Quirino. Posteriormente otros ya se encargarían de joderla, pero bueno, eso ya hay otra parte de la historia. Con esto quiero decir que los trabajadores durante esta huelga no solo teníamos enfrente a la patronal y al gobierno civil. La patronal que nos amenazaba con el lockout, lo cual las asambleas nos provocaba risa, y nosotros dijimos, no, si las empresas ya están cerradas, por nosotros no hay ningún problema, si se abrirán cuando nosotros queramos. O sea que el lockout no nos da miedo, ¿no? El gobierno civil empezó a prohibir las asambleas de trabajadores y a realizar detenciones. Pero bueno, te detenían hoy, a los 3 días te soltaban, volvían a cogerte, volvían a soltarte, había 30 o 40 detenciones al día y la cosa seguía y no paraba. Y las asambleas eran de 2.000, de 3.000, de 4.000 trabajadores, asambleas semanales. Y curiosamente también teníamos en contra a Comisiones Obreras PC, a UGT y a USA, que se oponían también a la huelga, porque entendían que los trabajadores les estábamos quitando su protagonismo. Ellos querían negociar el convenio con los trabajadores y los trabajadores querían negociar el convenio directamente y sin intermediarios. Y tuvimos enfrente y en contra también a los sindicatos. Esto como punta. Bueno, la huelga se ganó. Sí, con unas condiciones magníficas. Fue un cambio en el sector de la construcción. Fue un cambio en el sector de la construcción absolutamente radical. Seguramente aquí habrá alguna persona que hubiera trabajado antes y después de lo que fue aquella huelga. Bueno, por último, luego ya habréis vosotros, quería comentaros cómo nació el libro. El libro nace de la siguiente manera, nace tomando vinos. Andamos José Manuel Barrán y yo tomando vinos un día y yo comento y la mi preocupación porque el movimiento obrero de la Felguera, que y no con esto no quiero pecar de inmodesto, pero el movimiento obrero de la Felguera en aquellos años, y tanto como decir el movimiento obrero de España, es decir, el paradigma de cómo se movían las cosas en aquellos tiempos. Ese movimiento obrero estaba insuficientemente estudiado y comentaba yo con él sobre si los archivos de la CNT, porque todos los metalúrgicos, o la inmensa mayoría de los metalúrgicos de la Felguera estaban afiliados a la CNT, si esos archivos podrían estar a disposición. Entonces él dice, yo tengo en mi casa cierta documentación de mi vuelo político. Tuvo a bien dejármela, un montón de papeles así, y yo vi que ahí había tema. Entonces fuimos mirando cosas, tal. Hay otro capítulo muy importante del que no hablé aquí, pero que está reflejado en el libro, que os aconsejo que echéis una ojeada, que es la cuestión de la correspondencia. Hay otra parte del archivo que desapareció en otra parte de la familia, no sabemos exactamente qué pasó con él. Hay un nieto que asegura que por orden de su abuelo lo quemó, y es raro que haya mandado quemar una parte del archivo y no la otra, pero bueno, ya cada cual con su conciencia. Entonces, en la parte buena de la familia me fueron suministrando información y fuimos trabajando sobre esto. Este libro, en parte, en buena medida, es deudor de un trabajo previo que hizo Leonardo Borque con el Ateneo Obrero de Gijón, que fue el primero que realmente sacó a la luz las memorias de Aquilino, porque Aquilino dictó unas memorias que mecanografiaron y ahí estaban en unos papeles de una manera un poco rara para cualquiera que los vaya a leer, porque empezó a dictarles, escribió 3 o 4 páginas y dejólo y luego volvió a empezar.
Con lo cual, es como si fueran dos cosas diferentes. Aquí en el libro está separado. Tendréis ahí exactamente todo lo que escribió Aquilino, sin ningún tipo de cortapisa, de nada. Solamente hay unos pequeños cambios ortográficos y de puntuación que hizo en su momento Borges y que yo terminé completando para facilitar la comprensión de las cosas. Pero las palabras son las suyas. Y es cierto, como os decía, que Aquilino no tiene escuela y aunque leía mucho y escribía mucho, tenía algunas pequeñas deficiencias sintácticas. Entonces hay unas pequeñas correcciones en ese sentido, pero muy pequeñas. Y ahí está toda la memoria. Entonces el libro ya de todo eso. A partir de ahí fui viendo que daba mucha cancha para muchas cosas y sobre todo, a mí lo que me parece que el libro este debe ser el principio de un trabajo más largo. Hay muchas cosas que trabajar sobre esto, todo el tema de la correspondencia, las relaciones con otra gente, la situación de las fuerzas políticas durante los años de la clandestinidad. Ernesto trabaja mucho en ese sentido, pero yo creo que hay que animar a los jóvenes investigadores a que tiren detrás de él. Dentro de esta tarea, una de las cuestiones que intenté fue conseguir permiso para entrar en los archivos de Duro Felguera. No me dejaron ni a mí directamente, porque ya me conocen y saben que no voy a hacer nada bueno con ellos, ni a personas interpuestas. Pero aún así, pues bueno, todo lo que hay escrito sobre Duro Felguera, como os decía antes, está escrito desde la perspectiva de la patronal, ensalzando al gran patrón y todo esto. Pero aún así hay documentos que, analizándolos y rascando en ellos, se ve un poco la significación de esto. Ejemplo, en el libro están reflejados unos trozos del informe que Pedro Duro emite a las Cortes en el año 1871. En esos años se había producido varios movimientos revolucionarios, había tenido la reina que marchar de vacaciones para Francia y cosas así por el estilo, y las Cortes estaban muy preocupadas de los movimientos sociales. De hecho, la Internacional ya andaba por ahí dando guerra. Entonces, piden a los patronos fundamentales, y como ideológico a Pedro Duro, que dirige una de las mayores siderúrgicas de España, un informe sobre los obreros. Y Pedro Duro no es poeta ni escritor, un industrial, por tanto lo escribe como un industrial y hace una foto exactísima de cuál es la situación de los trabajadores y lo explica con todo lujo de detalles: qué comen, dónde viven, qué horarios tienen, todo esto, y eso da una idea de la situación exacta. Ejemplo, lo que yo os decía, trabajar en 12 horas diarias, aunque él dice que bueno, que son 12 horas diarias, pero tampoco es para tanto, porque entre colada y colada el rector no tiene tiempo para descansar. Hay que tener en cuenta cómo era la población de Langreo y de cualquiera de los nuestros pueblos en aquella época. Está la factoría metida en la vega del valle y la gente vive en los pueblos de los alrededores. Y es muy fácil, por ejemplo, en mi pueblo que Heladas, ir desde donde estaba el núcleo, que es Doní, hasta la factoría, significa andando una hora. Una hora porque, además, coincide que no habría puente para pasar por allí, había que ir hasta Sama. Entonces, tú caminas una hora, luego trabajas 12 y luego vuelves para casa otra hora. O sea, los cuerpos resistían la intemerata. Eso por un lado. Y por otro lado están los cartes de Pedro Duro a los sus corresponsales, que puede ser, por ejemplo, está en el extranjero y escribe al director de la factoría o a su hermano, todo esto. Que esto la empresa no costó ningún trabajo soltarlo, porque parecía una cosa inocua. Hay que verlo, hay que verlo, de ver con detalle. Porque al mismo tiempo que ya paternalista, ya duro cuando tiene que ser buenísimo. O sea, fulanito de tal entró en la factoría, o sea, escribe a su jefe de factoría. Fulanito de tal entró en la factoría recomendado por no sé quién. Mira a ver si vale y si no vale la puta calle. O sea, no hay más historia como eso. O preocúpase, que además es muy curioso, porque cuando habla de los trabajadores habla en posesivo. Dice, escribe el informe a las Cortes. No tengo noticia de que entre los trabajadores haya nadie afiliado a la Internacional. Si fuera así, sería el mayor disgusto que podrían darme mis obreros. O sea, en este sentido, el paradigma de lo que lleva un empresario y tal. Contaba, estuve estos días en Valladolid y en Madrid presentando el libro en el Ateneo Republicano de Valladolid, en la Fundación Estímulo Lorenzo en Madrid, y mi compañero de viaje con la pareja de desecho, que es el Alberto Rosón, José Manuel Palacio, que ya de aquí de Miera, que lo conocéis, y él explicaba esto de Pedro Duro, que hizo mucha gracia el informe, y
y decía, coño, si lo hubiera conocido López Aranoa, el personaje de la película esta del patrón perfecto hubiera sido Pedro Duro en vez de tener que inventarlo, ¿no? Ahí se gustó. Y entonces a partir de ahí fuimos ya desarrollando el libro. Fue un libro que tuvo muchos avatares, de hecho duró mucho porque tuve que estudiar mucho de la CNT porque era un gran ignorante de ello, ahora soy un pequeño ignorante. Y luego hubo avatares de todo tipo de condición, pues cogimos la pandemia, pillamos unos cuantos, yo tuve a bien abrirme la cabeza en un accidente estúpido que tuve, con lo cual este libro tuvo una gestación de 6 años entre picos y fuertes. Pero estoy muy contento porque, primero por la propia figura de Aquilino, que como decimos en la recogida de firmes, merece una calle en la foguera, pero al mismo tiempo porque no es normal poner de acuerdo a anarcosindicalistas con fascistas. Y el fruto está ahí. Tengo que decir que se olvida a este hombre que él no lleva ninguna ganancia del libro, porque lo que se saca con el libro va para las fundaciones. Por ahí. Y por otro lado, con respecto a la ampliación del libro y los materiales que falten, una vez publicado el libro, hace unos pocos meses, otro de los parientes de Aquilino dio a la justicia materiales que habían aparecido por ahí en su casa, algunos libros que tenía, pues, incluso algún documento personal, por lo cual siguen apareciendo cosas. Y por ejemplo también, todas las publicaciones que él había hecho en la revista del periódico del Pou en la batalla, llevando como Mario Guzmán, eso está sin recoger también. Y ahí está todo lo que el fundamento teórico de él, que era, a pesar de ser un obrero, era muy buen teórico. De hecho, en 1919, y de los que desplaza la CNT a Madrid, está en el Congreso de la Comedia allí, además por el teatro, ¿no? Y que hay una intervención con la delegación asturiana y tiene un nivel, además de ser un obrero del nivel de lucha, un nivel también teórico. ¿Alguna cosa que queráis vosotros o algo? No sé qué aquí. Oye, que nos explica. Oye, pues nada, muchas gracias. Ahí tenéis primero les firmes, por favor, a ver si somos quienes a que el Ayuntamiento de Langreo dé el honor a Aquilino de reconocerlo como un buen hijo del pueblo. Y en segundo lugar, los libros a vuestra disposición que no os van a aburrir nada, seguro. No,